que para los que no lo sepáis, esta gorra es con el logo de XRP, que yo creo que todo el mundo lo sabe ya. Así que vamos a comentar, vamos a entrar en materia, vamos a entrar en sustancia y vamos a hablar de lo que nos gusta, que es XRP, de todo el ecosistema que va a ser masivo en el futuro. Va a ser la tercera ola. La primera ola ha sido Bitcoin, la segunda ha sido Ethereum y la tercera va a ser XRP. Va a ser la parte de adopción institucional por parte de los bancos centrales. Así que quería haceros la primera pregunta, que ya la habéis contestado, de cómo os involucrasteis vosotros, cómo llegó cripto a vuestro radar. O sea, ¿cuál fue el evento? Y luego ya pasamos a comentar noticias. ¿Cuál fue el evento? O sea, ¿qué es lo que hizo clic en vuestra cabeza que os dijo, tengo que involucrarme de lleno con el ecosistema de criptos? ¿Cuál fue como, siempre hay un momento en el tiempo que hace que hagas el clic? ¿Cuál fue el vuestro? Bueno, en mi caso fue curioso porque todo se lleva hacia la relación con uno de mis mejores amigos que me habla de Bitcoin, ¿no? Como una inversión, y me empieza como a involucrar un poco en el tema. Investigo por mi cuenta, veo que todos los exchanges son muy similares a lo que es la parte del trading. Me empiezo a involucrar, empiezo a investigar los proyectos, me meto a lo que es XRP y empiezo a investigar más, empiezo a ver todo lo que hay detrás de XRP. Y yo vengo del mundo financiero, me hace clic de inmediato, empiezo a ver conexiones, empiezo a ver el proyecto más a detalle y bueno, realmente al hacerme clic empiezo a producir contenido, ¿no?, sobre XRP, porque bueno, desde mi perspectiva es parte del futuro del sistema financiero, ¿no? Entonces es así como me involucro y me empiezo también a involucrar en otras criptomonedas, en Algorand, en AGX para la parte de inteligencia artificial, y bueno, lo demás ya es historia, ¿no? Mezclo lo que es el trading con las criptomonedas y todo el conocimiento que tengo de finanzas para formar fórmula bullish, ¿no? Qué bueno. ¿Y tú, Eduardo, en qué momento dices, oye, tengo que ir all in en criptos? ¿Cuál es como el momento en el que haces el clic? Bueno, eso empezó para mí en el 2016. Yo hice Erasmus en Portugal. Eso, para la gente que no sabe lo que significa, es como cuando te vas a estudiar abroad. Aquí en Europa eso se dice Erasmus. Yo creo que en América lo llaman como intercambio, ¿no? Pues he ido a estudiar ahí y empecé después a trabajar en una oficina de abogados con un abogado senior, o sea, que tú lo has conocido en París, Francisco, que era con Marcio, ¿no? Y bueno, Marcio siempre me sembraba una persona muy adelantada, como un visionario, ¿no? Y me hablaba siempre de Bitcoin y me explicaba eso. Y Marcio, siempre un hombre muy inteligente, entonces que yo le escuchaba hasta que llegó el día que yo dije, pues voy a empezar con eso. Y es cuando tomé la decisión de vender mi coche y lo he invertido en Bitcoin y algunas otras criptomonedas, eso en 2016, ¿no? Ahora ya no tengo ningún Bitcoin, ahora yo sigo con XRP y creo que el momento, después me he conectado más con el XRP que con el Bitcoin, porque yo vi que el XRP va a tener un papel mucho más importante en el nuevo sistema financiero, ¿no? Entonces cuando vi que el colapso de la economía está llegando y luego entendí que los bancos no van a desaparecer, pero sí se van a organizar en una manera diferente, entonces yo vi como el XRP como siendo la criptomoneda que tiene todas las características para que los bancos lo utilicen. Y desde ahí me he desarrollado en las redes sociales, también con trading y mucho más, y aquí estoy. Qué bueno, qué bueno. Pues yo al principio era anticripto, de hecho, porque cripto representaba... yo soy un amante de la libertad y vi que las criptos, que blockchain suponía, o al menos esa fue mi perspectiva inicialmente cuando me encontré por primera vez con el concepto de blockchain, lo vi como algo que implicaba más control. Bueno, en
pienso de verdad. Es como el móvil, ¿no? Decir que el móvil te controla, pues no tiene mucho sentido, porque lo puedes usar o para construir o para literalmente perder el tiempo, ¿no? Puedes montar negocios online encima de tu móvil, o puedes hacer que sea una herramienta de muy poca productividad. Guys, if you are watching this live, this is actually on YouTube. I'm just putting here on Twitter, so give me some reactions that I know that everybody's listening. Por favor, me dais unas reacciones aquí para que yo sepa que está funcionando, que el audio está bien, porque eso es de YouTube y lo estoy compartiendo aquí en Twitter. Gracias. Instituciones que, independientemente de mi opinión, ellos deciden sobre sus estructuras y ellos es evidente que se están posicionando sobre la normativa ISO 20022 y a partir de ese estándar, normativa no, estándar, encima de ese estándar van a construir múltiples blockchains que van a ser interoperables, entre ellos XRP. Creo que Big Data también va a jugar un rol importante, como por ejemplo con proyectos como IOTA, pero desde luego lo que van a ser los raíles de comunicación está bastante claro que va a ser el ecosistema de XRP Ledger. Y haciendo referencia a lo que has dicho tú antes, Eduardo, claro, ahora estamos en mitad de una transición que yo lo veo una transición simplemente controlada. La gente lo ve como algo negativo, como una depresión, como una recesión, pero en realidad son cambios de ciclo. Ha pasado antes. Ayer publiqué un tuit en el que explicaba que la Gran Depresión fue una época de expansión brutal para el sector de la aviación. Es decir, cuando todo el mundo estaba mal, había sectores, y ocurre en todos los ciclos económicos, hay sectores que sufren expansión en mitad de unas condiciones económicas negativas. Es más, cuanta más profunda sea la crisis, mayor es la oportunidad. Y en este caso va a ser blockchain. ¿Cómo veis vosotros el rol del proceso de desdolarización que estamos viviendo ahora con todas las noticias que están saliendo sobre que Francia va a empezar a usar o ya ha empezado a usar el yuan para comprar gas? Todos los BRICS alineándose para iniciar pues una nueva era donde el dólar deja de ser la divisa de reserva. ¿Cómo interpretáis esto vosotros con las gafas de las criptos puestas? Raúl, si quieres empezar tú. Claro. Bueno, yo creo que es parte de lo que está escrito, de lo que ya veníamos anticipando desde hace algunos años, el fin del dólar como moneda única de reserva mundial. No creo que sea el fin del dólar como moneda, sino como parte de un cambio, como bien comentas, ¿no? Viene una migración del sistema financiero hacia el blockchain, viene una disminución de poder como moneda de reserva del dólar, en donde quizá vayamos a tener 2 o 3 monedas que se usen como reserva, que se usen para hacer transacciones. Dentro de ellas puede ser alguna criptomoneda, algún proyecto relacionado con criptomonedas, relacionado con el blockchain, y es parte de todo este cambio, ¿no? El cambio tiene que suceder, el sistema financiero ya es muy viejo para poder soportar todas las transacciones, todos los movimientos que actualmente existen, ¿no? Y que exigen, por ejemplo, inmediatez, ¿no? Que una transacción sea inmediata, que yo te envíe dinero y tú le envíes a otro país de manera básicamente en línea, ¿no? Entonces, esa exigencia requiere de tecnologías como el blockchain, como las criptomonedas. Sin embargo, bueno, desde mi perspectiva, este cambio, esta desdolarización, es parte de algo que se veía venir, derivado de uno de los ataques, ¿no? De Estados Unidos hacia otros países, en donde Estados Unidos bloquea a Rusia por medio de SWIFT, y al ser bloqueado muchos países abren los ojos y dicen, bueno, no, sí, somos amigos hoy, pero qué tal que mañana ya no me vas a bloquear. Entonces mejor prevengo y busco otras opciones de intercambio de pagos para poder llevar
el sistema de pagos una manera más segura, ¿no? Entonces, todas estas conexiones que se están dando, desde mi perspectiva, es parte de algo una ola que ya veíamos venir, solo que estamos viendo la implementación de esa ola. Exacto. ¿Y tú, Eduardo, cómo ves esa transición? ¿Cómo ves que puede afectar cuál es tu perspectiva en este asunto? Yo lo veo muy parecido con vosotros, en plan que no va a ser algo que va a pasar de la noche al día, pero de seguro va a ser algo que va a pasar, vamos a poner así, en los próximos 5 o 10 años, y algo que ya está pasando, ¿no? Como habíamos visto, ya se utiliza mucho el yuan para hacer transacciones, ya estamos mirando una disminución en la utilización del dólar. Y como ha dicho Raúl, aquí hay una cosa muy interesante que es, por ejemplo, hemos visto todas las imposiciones que se han hecho a Rusia, por ejemplo, de los americanos, en que Rusia ya no tiene acceso a SWIFT. Y eso va de una manera que, por ejemplo, tenemos países como, bueno, eso estamos hablando mucho de los BRICS, ¿no? Entonces, hoy es con Rusia y, por ejemplo, India va a pensar, bueno, eso pasó hoy con Rusia, mañana toca a nosotros. Entonces, yo veo que especialmente los BRICS se están adelantando en este proceso ¿cómo se dice en español? La dedolarización, ¿no? Y es un fenómeno que no se puede parar. O sea, yo veo que la economía, o sea, los Estados Unidos han, de cierta forma, vamos a poner moldado el mundo, sea culturalmente que económicamente, en los años 80, 90, 2000, y yo creo que ahora va a empezar una dominancia de otros países que van a moldurar la economía mundial y que viene ahí desde los BRICS, o sea, el Brasil, la Rusia, la China, la India y la África del Sur, y más países emergentes que van a unirse con los BRICS ahí. Y yo quiero discutir con vosotros aquí especialmente la Arabia Saudita, o sea, Saudi Arabia, cuando entre en los BRICS, y eso ya se está desarrollando, porque nosotros sabemos que el dólar, o sea, lo que hace el dólar, una moneda fuerte, es negociar el petróleo, es el petrodólar, porque sabemos que desde 1970-80, cuando presidente Nixon ha pasado un decreto donde y no sé decir la palabra en español, porque no es mi lengua materna, pero detached el dólar del oro, y desde ahí vimos que empezaron a imprimir, sí, empezaron a imprimir una cantidad ilimitada de dinero, especialmente el dólar. Pero, ¿por qué? Mucha gente se pregunta, pero ¿por qué se están imprimiendo tanto dinero? ¿Por qué el dólar sigue siendo una moneda importante? Bueno, es muy simple, es por el petrodólar. Entonces, porque hay mucha demanda por el dólar y no necesariamente todo el dólar que se imprime va directamente a la economía. Pero una vez que veamos países como la Arabia Saudita, que tiene las segunda mayores reservas de petróleo del mundo, las mayores las tiene Venezuela, pero Venezuela no dispone de la infraestructura para extraer esta cantidad de petróleo, ¿no? Porque tiene una economía muy floja y no consiguen. Pero la Arabia Saudita sí que tiene toda la estructura, y una vez que empiece a transaccionar con los BRICS y que estos no hagan las transacciones en dólar, ahí que vamos a ver de verdad el efecto del dólar y ir abajo y bueno, como podemos decir, yo creo que va a ser un jaque mate al dólar americano. Exacto. Es que además el yuan, ya están hablando, yo me fijo siempre en la narrativa. La narrativa ha pasado de ser Rusia los malos a que el dólar, hace 2 meses, esto era impensable que estuviésemos hablando de esto, pero ya están hablando desde el punto de vista oficial, desde los medios, que el yuan no puede ejercer la función de divisa de reserva. Yo creo que en un futuro vamos a ver cómo la narrativa gira hacia una guerra de criptodivisas. Es decir, Rusia ya ha preparado el terreno para aceptar activos digitales para comercio internacional, y es verdad que Estados Unidos parece
que va a perder la guerra militar o la guerra proxy, ha perdido la guerra financiera, es decir, no han conseguido a través del dólar ejercer presión a Rusia, porque han creado un mecanismo paralelo y es más, están arrastrando al resto. Y ahora veremos si realmente Estados Unidos va a salir perjudicada de este cambio o no, porque la junta directiva de Ripple parece literalmente una agencia del gobierno americano. En otro momento analizaremos en profundidad todas las... estoy redactando un link de todas las conexiones que tiene Ripple en castellano con exmiembros del gobierno, y la lista es infinita. Ayer lo cubrimos un poco Raúl y yo, sí. Y entonces el tema está en que el yuan sigue siendo una divisa fiat que no mejora el sistema de comunicación internacional. Y si cambias el yuan por el dólar, es como si cambias el matón del colegio, un matón del colegio por el siguiente, ¿no? No cambiar. China podría seguir ejerciendo presión al resto de países si el yuan pasa a ser la divisa de reserva única en sustitución del dólar. Es decir, tiene pinta que será un conjunto de divisas o directamente un activo digital. Veremos cómo evoluciona, porque a medida que van avanzando las semanas y los meses, es como que las piezas del puzzle van encajando un poquito más, ¿no? Es imposible saber a ciencia cierta, con fechas exactas y con eventos, cómo se va a desarrollar, pero desde luego que lo que has explicado de Arabia Saudita va a ser el punto de inflexión. En cuanto empiecen a usar otra divisa, eso es el pistoletazo de salida, que de hecho ya ha empezado, del fin del dólar. La pregunta es, ¿cuándo va a ocurrir? Y esto se une a la implementación de las CBDCs, porque si Estados Unidos entra en una hiperinflación provocada por todas esas divisas, todo ese efectivo que vuelve al terreno americano, pues la pregunta va a ser, ¿qué alternativa le presentas a la población para que no pierdan poder adquisitivo? Con lo cual, se acerca en el tiempo el momento de una implementación de las CBDCs. Históricamente, por poner un ejemplo, en la Alemania de Weimar entraron en un periodo de hiperinflación en 6 meses. Es decir, el marco alemán valía, una barra de pan en la Alemania de aquella época valía 1 marco. Y en 6 meses pasó a valer 1 millón de marcos. ¿Vale? La economía alemana era mucho más pequeña de lo que es ahora mismo Estados Unidos, y el mundo estaba mucho menos conectado de lo que está ahora. Con lo cual, no sabemos en qué periodo de meses eso puede ocurrir. Hay algunos economistas que dicen que puede ocurrir incluso en 2 meses, entrar en un periodo donde de repente veamos un pico. Ha ocurrido con Turquía. Turquía hemos visto como de repente en literalmente 24 horas, 48 horas, su divisa se devaluaba una barbaridad. Entonces, vamos a ver cómo evoluciona. Pero haciéndonos una pregunta, ¿creéis que las CBDCs son una realidad o creéis que simplemente es una cuestión de tiempo? ¿Me escuchan ahora mejor? ¿Sí me escuchas, Fran, Eduardo? Se escucha perfecto ahora. Sí, es que creo que había eco en el micrófono, pero bueno, ya lo solucionamos. Desde mi punto de vista, las CBDCs llegaron para quedarse, no es un tema que esté en discusión. De hecho, los gobiernos llevan ya años en proyectos de CBDCs relacionados a las criptomonedas, cómo conjugará el dólar digital o la CBDC con el dinero fiat, cómo irá disminuyendo el dinero fiat para poder presentar las CBDCs. Y bien, ¿no? Como comentan, mucha gente tiene miedo por la línea delgada, ¿no?, que puede presentar una CBDC en cuanto al control del dinero contra el dinero fiat, ¿no?, que realmente no existe un tracking como lo tiene una CBDC, que está ligada al blockchain y tiene un tracking perfecto, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, es un proyecto que ya está en marcha. Empezaremos a ver que sale el dólar digital, el yen digital, el euro digital, y bueno, el mundo se
se convierte en digital, ¿no? Entonces, lo único es tener cuidado de esas líneas delgadas, ¿no? Que pueden existir con los gobiernos, en donde estos mismos gobiernos no pueden cruzar esa línea y ejercer control, ¿no? Entonces, ahí es donde existe una línea muy delgada que hay que cuidar, pero bueno, es algo que no está en discusión desde mi punto de vista y es inevitable, ¿no? Vamos a llegar a ese punto tarde que temprano. Exacto. Yo creo que es cuestión de tiempo. O sea, la pregunta no es, a pesar de que la mayoría de la población no quiere, no es una pregunta de si va a ocurrir o no, sino de cuándo, y sobre todo no hay que dejar de pensar que ya estamos usando divisas de los bancos centrales. Estamos usando el euro, estamos usando el dólar, estamos usando el yuan, bueno, el yuan no en este caso, pero pound, es decir, en nuestro día a día nosotros ya estamos usando las divisas de los bancos centrales. Técnicamente no es así, no es exactamente cierto, porque estamos usando divisas creadas por los bancos, porque han creado más dinero del que realmente han creado los bancos centrales. Pero bueno, eso es otro tema. ¿Cómo lo ves tú, Eduardo? ¿Crees que las CBDCs se pueden parar? ¿Es inevitable? Sí, seguro es inevitable, pero antes quería solo decir una cosa. Han pasado ya unas 100 personas aquí en Twitter. O sea, hay mucha gente en la live y hay personas que han puesto la mano arriba que a lo mejor quieran hacer preguntas. Entonces, después que yo termine esta respuesta, voy a dejar ahí una oportunidad para que la gente en Twitter se quiera hacer preguntas. Estoy sorpreso porque yo siempre hice todo en inglés, ¿no? En Twitter, y no me esperaba que iban a tener tantas personas que hablan español. Y entonces, después les voy a dar la oportunidad si ellos quieren preguntar algo, ¿vale? Entonces, lo que opino yo de los Central Banks Digital Currencies es que eso es ya imparable, ¿vale? Y una cosa muy interesante que estuvimos, y Francisco estaba conmigo la semana anterior que estuvimos en París, en la Paris Blockchain Week, yo tuve la oportunidad de hablar con un caballero que se llama Anthony Welfare. Y Anthony es el responsable de los CBDCs en Ripple. Y incluso él me estaba comentando cosas muy interesantes, y hay técnicas que se pueden usar para que no se deje, incluso Ripple, la empresa, tiene esa preocupación para que las transacciones, por ejemplo, no sean reversibles en el XRP Ledger. Eso para hacer una protección a los derechos de los individuos. Entonces yo veo que sí, que se puede instrumentalizar los bancos, como vemos en China, ¿no? En China ya tenemos un sistema extremadamente totalitario. Pero creo que todas las personas van a tener una opción. Yo creo que tú siempre puedes elegir si vas a querer utilizar. Yo tengo un dicho que lo digo hace tiempo, que es: o tú practicas el autogobierno en los días actuales, o sea, tú eres un individuo maestro de tus finanzas, maestro de tus conocimientos y practicas la automaestría, o tú vas a ser gobernado. Pero la verdad es que tú siempre tienes una opción. Y entonces, especialmente la tecnología blockchain, ahora tenemos posibilidades que, en mi opinión, son infrenables. O sea, tú puedes construir un decentralized marketplace, por ejemplo, y lo puedes hacer todo en criptomonedas como XRP, como XLM, como VeChain, muchos otros ejemplos, y esas son cosas que muy difícilmente el gobierno va a poder controlar. Entonces, aunque quieran imponer algo como los CBDCs, yo creo que la gente que va a tener un prejuicio verdadero va a ser la gente que va a consentir en alguna manera, porque todos nosotros siempre tenemos una opción. Entonces, yo no estoy preocupado con los CBDCs, no tengo ninguna preocupación. Yo creo que ellos van a llegar, ya están llegando, porque ya vamos en una dirección del dólar digital. Mismo países en Sudamérica ya tienen su versión muy lista. Tenemos, creo que uno de los primeros, el presidente del Banco Central de Brasil, que se llama, creo, Campos Neto, ya ha dicho en una entrevista que en 2024 ya tienen listo para
empezar con, se llama la moneda en Brasil es el real, y ya están listos para empezar con el real digital. Entonces es una cosa infrenable y yo creo que hay mucha gente, especialmente los Bitcoin maximalists, como lo conocemos nosotros, que llevan mucho miedo a los CBDCs y que incluso yo no tengo mucha simpatía por los CBDCs. Yo solo estoy diciendo que nosotros como individuos tenemos siempre una opción de ir en la dirección de la libertad. Pero yo veo que estos individuos piensan que Bitcoin, por ejemplo, va a terminar con los bancos, lo que es absolutamente increíble, porque si nosotros vamos a ver las carteras que más tienen Bitcoin en el mundo, uno de ellos es el gobierno de China. O sea, ahí ya puede dar una idea de cuánto sería una contradicción decir que el Bitcoin vaya, por ejemplo, a sustituir los bancos. Entonces ahora les voy a dar yo una pregunta. ¿Vosotros qué opináis de la relación de Bitcoin con los bancos? ¿Empiezas tú, Raúl, o empiezo yo? Si quieres empieza, Fran. Perfecto. Porque estoy checando el sonido, pero si quieres empieza. Empiezo. Pues es muy tierno. La palabra que puedo usar, si la gente se cree que los bancos van a usar Bitcoin, es una opinión muy tierna. No lo quiero decir en plan mal, pero me genera ternura porque no están tocando con los pies en el suelo. Esto simplemente sin hablar a nivel tecnológico de lo lento que es el ecosistema. Han intentado poner un parche con el Lightning Network que no funciona y que no es una mejora sustancial. Es más, Lightning Network... para poner un poco las cosas en perspectiva, no quería hablar de Bitcoin para que la gente no se vuelva loca porque hay mucho loco de Bitcoin, pero vamos a tener que hablar de Bitcoin. Para poner un poco las cosas en perspectiva, vamos a imaginar que tienes a Bitcoin, que es un motor diésel, ¿vale? Luego tienes a Ethereum, que tenía un motor diésel y que ha migrado hacia un motor eléctrico. Y luego tienes a XRP, que es el motor eléctrico. Todo el ecosistema está migrando hacia el motor eléctrico, igual que Ethereum, que ha mudado su proceso de validación en The Merge, que ocurrió hace escasos meses, para actualizarse hacia lo que es XRP. Es decir, si Bitcoin fuese superior, Lightning Network no existiría. Lightning Network existe porque pretenden equipararse a XRP. Y The Merge de Ethereum ha ocurrido porque quieren equipararse a XRP. Punto. Fin de la historia. Esto ya te dice a nivel tecnológico los retrasados que están tanto Bitcoin y Ethereum, que parece que ahora se pone un poco al día, pero sigue teniendo unos fees que son elevadísimos, ¿vale? Segundo, ha salido Michael Saylor de MicroStrategy diciendo que el dólar va a estar respaldado por Bitcoin. Esto es de escasas horas. Me parece muy tierno escucharlo, pero es no tocar con los pies en el suelo, porque es pasar por alto Ripple, básicamente. No puedes pasar por alto Ripple. Con lo cual, Bitcoin no soluciona un problema al sistema financiero. Lo único que soluciona es con Lightning Network y ni siquiera cumple esa función porque no es real, es coger un parche. Usan el mismo sistema que el actual sistema, con lo cual no es una mejora. Y ahí, sinceramente, y creo que esto es bastante llamativo, esto dice bastante de la tecnología. A mí me dicen que Bitcoin va a ser la divisa de reserva y me da igual, pero a los Bitcoin Maxis sí que les molesta escuchar que XRP puede acabar siendo la divisa de reserva. Esto te indica el por qué molesta, ¿no? Es decir, yo no estoy incómodo escuchando la frase Bitcoin puede sustituir al dólar. Me da igual, pero sí que molesta si se lo dices a un Bitcoin Maxi. Ojo que no defiendo las TDCs y ojo que he sido un Bitcoin Maxi en el pasado. Pero lo que hay que empezar a entender es que no hay que confundir lo que uno querría ver con lo que va a ocurrir realmente. Que es que yo no decido, yo
ni Raúl ni Eduardo decidimos en esta llamada si la Reserva Federal o el Banco Central Europeo o el Fondo Monetario Internacional o una institución como DTCC deciden escoger ellos un blockchain para tokenizar todo el sistema financiero. Lo deciden ellos, no yo. Y esto es lo que la gente no termina de entender. La gente se cree que es como una opción, ¿no? O sea, por mucho que... La pregunta es, ¿cuál es la alternativa? ¿Cuál es la alternativa? Es decir, te quejas, pero ¿qué estás construyendo tú para contrarrestar un proyecto como Ripple? ¿Vale? Hay muy pocos proyectos que tengan la solidez que tengan. Entonces, hay que simplemente entender. Yo creo que es importante que la gente empiece a entender que el mundo funciona de una forma y que tu opinión puede ser una, pero que hay que adaptarse a la realidad del mundo en el que vives. Y es simplemente un approach pragmático, realista, de cómo funcionan las cosas. Te puede gustar más, te puede gustar menos, pero vamos hacia eso y es simplemente una cuestión de tiempo y Bitcoin tendrá su función quizá como divisa de reserva, como valor, como divisa para proteger tu poder adquisitivo. Puede que incluso llegue a valer 1 millón, no sé cómo dicen algunos, pero aún así, aunque llegue a valer 1 millón, será un por 50, cuando ahora mismo tienes que poner tu atención, tu foco en los proyectos que pueden hacer el mismo recorrido que ha hecho Bitcoin hasta ahora, porque Bitcoin no es el único proyecto que va a hacer exactamente ese mismo recorrido. Va a haber otros proyectos que sigan el recorrido de Bitcoin, porque decir lo contrario es como decir que Apple va a ser la única empresa en la historia que llegue a valer $1 trillón. No, Apple no va a ser la única empresa a lo largo de la historia que llegue a valer $1 trillón. Va a haber otras empresas que superen esa marca y no es la última, ni la primera. Así que Bitcoin ha cumplido su función de abrir el pastel en la mente de la gente. Creo que el pico, el rol ya lo ha cumplido, pero lo veo como una anticuaya. No cumple una función real. Con todo el respeto hacia los Bitcoin Maxis, ojalá ganen muchísimo dinero, ojalá llegue a valer 1 millón, pero el rol ya no da más de sí. O sea, no puede exprimir más un zumo un limón que ya está exprimido. Sí, de acuerdo contigo. Creo que hablamos de dos proyectos muy distintos, ¿no? Bitcoin, como bien dices, ¿no? Puede ser una moneda de reserva, puede tener diferentes funciones, ¿no? Y en su inicio fue muy bueno por toda la tecnología que le abrió al mundo, ¿no? Sin embargo, como también bien dices, ¿no? El porcentaje de expansión, de crecimiento ya no es tan grande como lo fue en su momento. Y también, ¿no? Ripple, el monstruo que es Ripple ahora es complicado, ¿no? Estamos hablando de cosas totalmente distintas desde mi perspectiva, ¿no? Quizá tú puedes ir a retirar una parte de Bitcoin en un cajero, ¿no? Pero no estamos hablando de transacciones entre la banca, no estamos hablando del sistema financiero, no estamos hablando de nada de eso, ¿no? Y Bitcoin no puede hacer transacciones en microsegundos Bitcoin no puede hacer transacciones en microsegundos como lo hace Ripple, ¿no? Bitcoin tiene una infraestructura totalmente diferente que la banca no necesita, ¿no? Estoy hablando de la banca, ¿no? No estoy hablando de que es una moneda de reserva de valor ni nada de eso, ¿no? Sino la banca necesita soluciones muy rápidas, soluciones prácticamente que no veamos, ¿no? Pasar el dinero, ¿no? Entonces, ese es el punto que creo que al que tenemos que llegar, ¿no? Ok, me dicen que me escuchan con eco. A ver, vamos a intentar solucionar un poco esto. ¿Me escuchan mejor? Yo escucho perfecto. Ok, ¿me escuchan mejor? Yo te escucho perfectamente. ¿Tú, Eduardo, le escuchas bien? Sí, sí. Ok, perfecto. Entonces, lo que les decía, ¿no? Creo que son dos temas totalmente distintos, ¿no? Como bien comentas, ¿no? Los Bitcoin Maxis muchas veces se pelean, ¿no? Porque ven a Ripple como competencia, ¿no? Y creo que es totalmente distinto. Creo que vamos hacia otro lado, ¿no? Ripple igual a sistema financiero, Bitcoin igual a moneda de reserva y desde mi perspectiva también tiene un punto a
a tratar, ¿no? Que es cómo vamos a poder enfrentar todo lo que es el sistema, ¿no? La minería, cómo vamos a poder enfrentar la criptorregulación, ¿no? Que realmente Bitcoin lo está atacando mucho la criptorregulación por el tema de la minería, por el tema de todo esto que viene, ¿no? Que es la narrativa hacia la ecología, hacia todo lo que vemos en lugares como Europa, ¿no? En donde están hablando mucho de eco-friendly, de no a la minería. Entonces, ¿cómo Bitcoin va a resolver eso, no? Y al entrar la regulación también van a solicitar que alguien esté detrás, ¿no? de la criptomoneda, ¿no? De alguna manera, por ejemplo, ¿no? Si sucede algo con XRP, podemos llegar a Ripple e intervenir de alguna manera, ¿no? Si sucede algo con Bitcoin, no hay alguien detrás que pueda de alguna manera solucionar esto. Estaba intentando mirar a ver si hay comentarios que podamos... mira. Respuestas que hay en Twitter, Eduardo. Voy a abrir ahora un espacio aquí, entonces déjame que diga a la gente. Entonces, para toda la gente que esté escuchando en Twitter, si tenéis preguntas o queréis comentar algo, podéis levantar la mano aquí con Twitter Space, que les voy a dar espacio para hablar. ¿Está bien? Francisco, te voy a poner aquí como co-host, pero acuérdate de quitar el volumen, porque si no va a dar el eco, ¿no? ¿Estás ya como co-host? Si quieres, puedes tuitar esto también para que tus seguidores vean que estás online ahí. Perfecto. Perfecto. Si quieres entrar también, Raúl, puedes entrar también, pero acuérdate de quitar el volumen, que te hago como co-host en Twitter, si lo quieres hacer. Que tenemos ahí unas personas que están mirando. Tenemos ya algunos comentarios. Claro. Permítame nada más un segundo para ver si puedo quitar el eco. A ver, voy a compartirlo. Voy a compartirlo también. A ver, un segundito. Aquí ha entrado una persona. Entonces, para los que estén escuchando en Twitter, si queréis hacer preguntas, podéis levantar la mano y os voy a dar el espacio. Lo he dicho otra vez aquí. Quería preguntaros también el rol de la SEC. ¿Por qué creéis que se ha iniciado la demanda de la SEC contra Ripple? ¿Cuál es la función y cuáles son vuestras perspectivas a futuro con relación a la demanda? ¿Creéis que la jueza Torres estará a favor de Ripple? ¿Creéis que tendremos que ir al Tribunal Supremo? ¿Creéis que Ripple tendrá que irse de Estados Unidos? ¿Creéis que se resolverá en breves y empezará a haber claridad regulatoria? ¿Cómo veis el tema de la SEC y cuál creéis que es la intención realmente con esta demanda? ¿Sí me escuchan bien? Sí, se escucha. Ok, espero que ya haya mejorado y bueno, ¿qué espero con la demanda de la SEC? Realmente, hablando de la SEC, como bien comentaba, ¿no? Creo que Ripple, más que estar demandada, está intervenida, ¿no? Entonces, a ver, permítanme un segundo. Ok, creo que está intervenida por algo más grande que viene. Entonces, lo importante será que nosotros evaluemos, ¿no? La importancia de la criptomoneda, la importancia de lo que estamos invirtiendo, ¿no? Que tarde un mes, 2, 3 meses más, al final va a ser indistinto, ¿no? Si estamos seguros de lo que estamos invirtiendo, si estamos seguros de todo lo que representa Ripple hacia el sistema financiero, creo que eso va a ser bueno. El tema de la demanda puede tardar
15 días, un mes, una hora, ¿no? No creo que tarde mucho, sin embargo, sí creo que se está construyendo algo mucho más atrás, ¿no? Hay temas como Library, Kraken, que se resolvieron de manera muy rápida en comparación con Ripple, y entonces, bueno, ahí es donde nos entra la duda, ¿no? Porque si con Library lo pudieron resolver relativamente rápido, porque con Ripple no se ha podido. Exacto. ¿Y tú, Eduardo, cómo lo ves el tema de la SEC? ¿Tus perspectivas de futuro? ¿Crees que está organizado? ¿Cómo lo ves? Bueno, eso lo discutimos ahí en Francia, ¿no? Bueno, yo lo veo que es mucho un teatro organizado, o sea, cuando uno se entera de las personas que están por detrás de Ripple, me parece casi imposible que sea como si fueran a hacer una causa contra ellos mismos, ¿no? Porque tenemos personas como Rose Ríos, que es que no sé cómo se dice en español, que ha signed the $100 bill, que ha firmado no sé esa traducción en español, pero... Los billetes de $100. Sí, los billetes de $100. Y bueno, esa persona está dentro de Ripple. O sea, hay innumerables personas que han trabajado en instituciones americanas, incluso con relaciones con Treasury, por ejemplo, y que me parece una ironía que Ripple no se enterara que estuvieran haciendo cualquier práctica que no estuviera dentro de los límites de la legalidad. Entonces, la manera que yo veo es que este proceso es un teatro político porque para que el dinero pueda entrar en XRP, para que, digamos, el dinero institucional pueda entrar, hay que haber regulación. Y regulación va a venir para todas las criptomonedas en los próximos años. O sea, yo estoy acostumbrado a decir que la era del casino, o sea, de las apuestas, que se hace todo sin regulación, ya se terminó hace unos años. Y ahora vamos a ver la implementación de la regulación, que tampoco yo veo como una cosa buena o una cosa mala, pero es simplemente algo que está pasando y tenemos que aceptarlo, ¿no? Y que yo creo que este lawsuit, este proceso contra la Ripple es una de las mayores oportunidades que las personas, especialmente los inversores, pueden tenerse. ¿Por qué? A ver, es el evento mayor de una perspectiva jurídica en el mundo de las criptomonedas desde la existencia de las mismas. No hay nada mayor que el SEC lawsuit. Ahora que tengamos la oportunidad de ver el desarrollo de este proceso y comprar XRP antes de tener el resultado final, eso sí me parece mucha suerte. ¿Por qué? Si vamos a ver el all-time high de XRP, que ha sido como 3,84 euros en 2017, y vamos a comparar que una vez que gane este proceso, o sea que si llegamos en 2017 a 3,84 y por una razón como meramente especulativa, porque todavía no había el uso institucional de XRP, ahora vosotros podéis imaginar cuánto va a ser el precio una vez que vamos a superar el SEC, que vamos a estar adelantados en la legislación y vamos a ser la única criptomoneda que va a estar de acuerdo con la legislación. O sea, yo sé que eso es una oportunidad muy grande y creo que hablar aquí de cuándo va a terminar específicamente es muy difícil porque eso nadie tiene la respuesta. A ver, nadie. Nosotros como inversores pequeños aquí que no tenemos la respuesta, pero que sí hay personas que tienen esa respuesta, pero son solo las personas que están muy en el tope de la cadena. Quiero decir con eso que hay un interés, por ejemplo, en los Estados Unidos en atrasar un poco este proceso para preparar el terreno para adopción del mundo virtual y de las monedas digitales, porque hay países que están mucho más adelantados que los Estados Unidos. Entonces yo lo que veo es que simplemente el timing de este proceso tiene que ver con los Estados Unidos estar listo para adopción del nuevo sistema financiero y no si una discusión jurídica. Yo creo que es mucho más un teatro que ya está programado para que XRP sea completamente legalizado
de que sea una discusión más jurídica. ¿Entendés lo que estoy diciendo? Sí, se entiende, se entiende. Pequeño dato que creo que la gente es importante que sepa. El pleito de la SEC se inició en diciembre, ¿vale? 3 meses después se unió Rosy Ríos. Es decir, Rosy Ríos no piensa que XRP sea un security. Sabe que es una divisa, sabe que es una divisa digital. Y para que no lo sepa, vamos a hacer un pequeño resumen para que la gente entienda qué es lo que está en juego a nivel jurídico. A nivel jurídico, la SEC acusa a Ripple o lo que pretenden decir es que si compras XRP, eres propietario de la empresa de Ripple, ¿vale? Cosa que no es así. Ripple es una empresa que se creó posteriormente a la creación de XRP, es posterior en el tiempo. Ripple no puede existir sin XRP, pero XRP sí que puede existir sin Ripple. Si Ripple desaparece, cualquiera puede seguir usando el ledger de XRP, puedes construir proyectos encima y puedes usarlo, son cosas independientes. Y si quieres comprar acciones, tienes que irte a otro mercado diferente, es decir, si quieres ser propietario de Ripple, tienes que irte a otro mercado diferente para, por ejemplo, la plataforma Link2 para comprar acciones de Ripple. Es decir, son ecosistemas completamente diferentes, no tiene nada que ver. Es como si, a nivel quizá para mí sea muy fácil por el background en derecho, pero es como si de repente te dicen que este trozo de madera, en vez de ser de madera, es hierro. No, oye, a la vista es muy fácil identificar que algo es de madera o que algo es de hierro. Lo puedes tocar, es más frío, es decir, tiene un distinto color, distinta textura, es muy fácil identificarlo, ¿vale? Entonces, la pregunta no es si XRP es un security, sino, yo estoy muy de acuerdo con lo que estáis diciendo, es como si estuviese intervenido. Han intervenido y mientras se espera que haya claridad regulatoria, van a literalmente meterle mano a todo el ecosistema de las criptos. Creo que vamos a ver una criba brutal de proyectos. Creo que más del 90% de los proyectos en el ecosistema de las criptos se van a ir a pique. Ya ha empezado esta criba y en los próximos meses va a ir en aumento. Sobre todo porque ahora hemos visto cómo han detenido al ex CEO de Terra Luna. Lo han metido en la cárcel. Es decir, ya no es un juego de niños, ya no mola montar un proyecto y estafar a la gente porque te estás jugando a la cárcel directamente. Con lo cual, creo que viene una ola de criba que va a ser muy positiva, con regulación, que es muy necesario, porque va a inspirar confianza y es simplemente un show político. No tiene ningún tipo de sentido que vayan a dejar escapar del territorio americano la mayor innovación tecnológica que hay desde hace muchísimos años, que es XRP Ledger, y que se dejen escaparlo de territorio americano. Estados Unidos ha sido muy bueno cosechando todos los beneficios de mantener en territorio americano tanto a Amazon, Facebook, Instagram, Snapchat. Todo eso ha generado muchísima riqueza en territorio americano, puestos de trabajo, control de datos, y la siguiente ola va a ser blockchain. Con lo cual me sorprendería muchísimo que dejasen escapar esta empresa de territorio americano. Iba a comentaros, en relación a algo de lo que has dicho tú ahora, Eduardo, pero se me ha ido el santo al cielo. Era una pregunta sobre... bueno, se me ha ido el comentario que quería haceros. Vamos a hacer una pequeña... Lo hice ayer con Raúl. 3 escenarios. 1.000 euros, 10.000 euros. Ah, no, perdón, ya me acuerdo lo que quería... Antes de hacer esta pregunta. Vamos a hablar del precio de XRP, ¿vale? Vamos a ver si os parece bien. Esto no es un consejo financiero. Estos son aguas, terreno movedizo, ¿vale? Desarrolla tu propio criterio. Pero, ¿qué os parece si comentamos y abrimos el melón de cuánto puede llegar a valer XRP? Es algo que no me gusta hablar mucho porque
atraes al público incorrecto, en el sentido de que atraes a gente que simplemente lo que quiere es ganar dinero, que obviamente todos queremos ganar dinero, pero es más importante la tecnología, el uso, la utilidad que va a tener el ledger de XRP con los muchos proyectos que se están construyendo, como por ejemplo XRP Healthcare, pero hay que hablar del precio de XRP, porque me sabría mal que la gente vendiese cuando XRP llegue al precio de $10, ¿vale? Creo que tiene muchísimo más potencial. Así que, Eduardo, ¿por qué no empiezas tú explicando un poco qué es lo que crees tú que puede llegar a valer XRP, o tu opinión simplemente, cómo lo ves tú, qué crees? Bueno, vamos a poner en dos perspectivas. Perspectiva número uno es de inmediato después que se termine el proceso, ¿vale? Y eso simplemente haciendo un análisis no solo técnica, pero un análisis racional de mercado. Y como he dicho antes, considerando que hemos llegado a 3,84 en 2017 y estábamos hablando solo por motivos de especulación, ¿no? Porque no había un motivo institucional dentro, no había un capital muy largo. Lo que puede pasar es después, yo tengo esa idea que va a llegar como unos 10 y 15 dólares, ¿vale? 10, 15 dólares después del proceso, y después de eso va a pasar un pullback, y yo creo que mucha gente en este momento va a empezar a vender su XRP. Pero ahí van a empezar los problemas, porque mucha cosa inesperada va a pasar, y yo estoy muy seguro que una de las cosas inesperadas que puede pasar es que las personas no puedan volver a comprar XRP. Y que se haga algo como que sí, que Ripple va a ganar contra el SEC, pero que van a poner restricciones para que la gente pueda a comprar. No estoy hablando de buyback, porque hay mucha gente que tiene esta teoría. Yo la verdad es que no he ido muy en esta teoría del buyback, pero sí que creo que pueden poner restricciones para que la gente no pueda comprar. Entonces uno va a estar como sacando sus profits en dólar. Entonces imaginas lo que puede pasar, ¿no? Porque si estás poniendo tus profits en dólar USDT y el XRP gana su valor justamente porque estamos migrando a un nuevo sistema monetario, lo que puede pasar es que uno va a sacar los profits en el mismo momento que pueda haber un crollo, o sea, está correcta esta palabra en español, un crollo. Crollo es italiano. Una crisis en el sistema financiero, ¿no? Y en ese momento pensáis, o sea, has sacado en dólar, pero el dólar ya no tiene el mismo valor. O sea, ese es un problema. Después que no vas a poder comprar. Y la tercera cosa es que yo veo que el potencial de valorización del XRP no tiene un límite. O sea, puede seguir subiendo ad infinitum, porque número uno, XRP es una moneda deflacionaria. O sea, cada transacción va a continuar siempre quemando más XRP y vamos a tener siempre menos XRP en circulación. Entonces, si nosotros miramos una moneda como Bitcoin, o todavía mejor, Ethereum, porque Ethereum tiene un supply ilimitado. No sé si vosotros sabéis, pero va a continuar siempre siendo minerado Ethereum. Y lo que pasa con Bitcoin, aunque no sea ilimitado, tiene un supply también relativamente alto, pero si miramos una moneda como Bitcoin, que tiene hoy ¿cuánto va a costar? 28,000, creo, ¿no? Ahora, con el precio actualizado del mercado. Y miramos una moneda como Bitcoin, que no llega a ser ni el 10%, no tiene ni 10% de la velocidad de XRP. Consume mucho más energía, incluso en la mineración. Tiene costos muy elevados de transacciones. Y tenemos moneda como Ethereum, que también tiene sus problemas, o sea, tiene los problemas de que los costos de las transacciones, no sé si sabéis cómo funciona el blockchain de Ethereum, pero en conformidad como está congestionada la red, va a costar más. Puede pasar que usted tenga $100 equivalente en Ethereum, pero que la transacción te vaya a costar 120. Eso ya ha pasado en el pasado. Más de lo que tienes, o sea, no consigues ni sacar el Ethereum.
Y ahora vemos monedas como Ethereum que ya ha llegado a los 4, 5, casi $5,000. Bitcoin que ahora va por los 28 e incluso ya ha llegado a los 67, si no me engaño, ¿no? Entonces yo digo, el potencial, no quiero hacer aquí una previsión y decir eso o esto, pero sí que quiero apuntar para el potencial ilimitado del XRP, especialmente por todo el ecosistema del XRP Ledger. Y ahora vamos a imaginar un poco que tenemos proyectos dentro del XRP Ledger, como por ejemplo, no lo voy a decir solo porque estoy dentro, pero sí que es un ejemplo maravilloso que es la XRP Healthcare, que ahora está entrando en un mercado de personas que todavía no conocían a criptomonedas, o sea, en el sistema de las industrias farmacéuticas. O sea, ahora hay consumidores que están conociendo XRP justamente porque el ecosistema es muy favorable para utilidad en el mundo real. Ahora, ¿cómo uno va a conocer cómo va mi abuelo a usar el Bitcoin si no tiene una aplicación verdadera en el mundo financiero? En el mundo real, ¿no? Es imposible. O sea, mismo si la gente quiere decir Lightning Networking, que es un Layer 2 Protocol, ¿eso qué significa? Significa que no se construye en el blockchain de Bitcoin, pero sino que está en el topo. O sea, han solucionado el problema de las transacciones de Bitcoin simplemente construyendo una red que no utiliza Bitcoin. O sea, los Bitcoins van ahí y se quedan almacenados, pero no está efectivamente utilizando Bitcoin. Yo podría utilizar la Lightning Networking para enviar pesos, para enviar dólares, para enviar euros. O sea, no tiene nada que ver con el Bitcoin. Entonces yo pongo aquí para concluir. Perdona, se me ha alongado un poco, pero es que no me gusta dar una previsión y decir 500, 1000, 2000, 20,000. Pero sí que es posible y que tenemos un potencial verdaderamente ilimitado. Me parece una respuesta buenísima. Estoy muy de acuerdo con lo que has dicho. ¿Y tú, Raúl, cómo lo ves? Bueno, básicamente muy alineado con lo que dice Eduardo. No me gusta dar muchos números de previsiones porque se dan falsas expectativas, ¿no? Quizá. Pero es un hecho, ¿no? Primero llegaremos al all-time high, después continuaremos hacia, de acuerdo a $10-20, y ahí va a ser crítico, como dice Eduardo, ¿no? Va a haber quizá un pullback, y ahí es donde vamos a empezar a ver proyectos que se vuelvan interesantes, ¿no? ¿Qué es lo que va a adoptar XRP en cuanto a su infraestructura, ¿no? Puede adoptar o tokenizar los activos, por ejemplo, de acciones, bienes raíces, derivados, y esto estamos hablando del dinero del mundo, ¿no? Entonces, conforme empiece a haber adopción de diferentes temas, el precio puede incrementar, como dice Eduardo, ¿no? De manera ilimitada o muchísimo, ¿no? Entonces, el punto es qué es lo que va a adoptar XRP, ¿no? Va a adoptar el derivados, va a adoptar las transferencias internacionales, va a ser la competencia de SWIFT o va a ser el reemplazo de SWIFT, lo va a tomar el bloque BRICS como parte de su ecosistema financiero. Entonces, todos esos componentes van a ir agregando valor, ¿no? Cuando se lista en Estados Unidos, por ejemplo, y Coinbase encienda el motor para listarlo en Estados Unidos, Bank of America encienda los motores para usarlo dentro de su banco, también bueno, va a agregar tracción al precio, ¿no? Y puede ser que, como dice Eduardo, lleguemos a ese punto, ¿no? De que se limite el uso de XRP, o se limita la compra, porque si se encarga, por ejemplo, de cosas delicadas como transferencias a grandes niveles, el precio va a tener que ser estable, ¿no? Entonces, no podemos de alguna manera meter al sistema especuladores que puedan tirar el precio muy similar a lo que pasó a Terra Luna, ¿no? Deben
debemos tener cuidado con eso, y es por eso que quizás se limite su uso y se impida su compra para poderlo estabilizar. Un segundo, voy a contestar aquí una pregunta. Creo que se llama Felipe, que nos pregunta dónde recomendáis, esta me pregunta en Twitter, ¿dónde recomendáis a comprar XRP? Bueno, se lo voy a contestar, y si vosotros queréis agregar algo, Francisco y Raúl, entonces que podéis agregar algo al final, ¿no? Yo recomiendo comprar en cualquier exchange, o sea, a mí me gusta mucho, por ejemplo, Bitrue, porque es una que no ha deslistado, o sea, lo ha dejado siempre ahí cuando han puesto el proceso, pero lo encuentras en otras exchanges. No sé en qué país estará Felipe, porque sí que en los Estados Unidos hay algunas restricciones. Y después, para dejar tu XRP en seguridad, yo recomiendo carteras frías, por ejemplo, Ledger o la Shum Wallet, que también ahí vas a tener las claves de tu XRP. O sea, se va a pasar alguna cosa muy, no sé, que no sabemos qué va a pasar en el futuro, ¿no? Es todo muy impredictable. Entonces recomiendo sí poner o en Ledger o en la cartera XUMM, cartera Shum. Si alguien más tiene preguntas, puede siempre levantar la mano aquí y os voy a dar la oportunidad de tener la respuesta. Y si vosotros queréis decir algo más acerca de eso. Yo añadiría simplemente el hecho de que si estás en el territorio americano, tienes dos opciones, que es usar Uphold o cambiar tu VPN y conectarte a un exchange desde el extranjero para poder comprar. Y el objetivo, en realidad, a mí no me gusta hablar bien de ningún exchange, porque los exchanges no son fiables, sirven para comprar, pero no para custodiar. Es decir, da igual el exchange, puedes usar Binance, Bitrue, el que quieras, Bitso en México, pero siempre tienes que retirar tus activos digitales a una billetera fría, siempre. O sea, comprar XRP consta de dos partes: comprarlo en un exchange y luego retirarlo. Si lo compras y lo dejas en un exchange, no es tuyo, no son tus activos digitales, no tienes el control y corres el riesgo de que ocurra lo que ha ocurrido con FTX. Eso 100% es requisito indispensable, que al menos tengáis vuestros activos en una billetera tipo XUM o, si no, Ledger. Perfecto. Y añadir con el tema de las restricciones del precio futuro, contestando a mí mismo, que os he hecho yo esta pregunta, el precio futuro de XRP, es que de hecho ya ha empezado. En Estados Unidos no puedes comprar XRP. Ha sido retirado de muchísimos exchanges, con lo cual no cuesta mucho imaginarse que pueda ocurrir con el resto de exchanges, que les digan, oye, no podéis tener este activo listado porque es pues una pieza que va a ser importante. Veremos cómo evoluciona, pero yo lo enfocaría, antes, en vez de decir un precio, yo lo enfocaría de la siguiente forma, ¿vale? A mí no me gusta decir precios, igual que a vosotros. Yo lo enfocaría de la siguiente forma, y es: ¿cuál es la utilidad? ¿Cómo de grande va a ser el ecosistema en el futuro? ¿Vale? Es decir, intenta entender, en vez de intentar averiguar una cifra de cuánto llegará a valer XRP, piénsalo en términos de cómo de grande va a crecer, cómo de grande va a ser el ecosistema en el futuro, qué utilidad va a cumplir. Entonces, eso va a hacer que empieces a educarte, a intentar entender cómo funciona blockchain, cómo funciona el ecosistema, qué problemas soluciona. Y vas a estar mucho más por el proyecto, por unos fundamentos sólidos, porque entiendes de qué va, antes que simplemente porque crees que el precio va a llegar a 20 o va a llegar a 60 o lo que sea. Es que el precio va a ser un reflejo de la utilidad. Es decir, si tú ves que el precio llega, me lo invento, a 20, pero no has entendido que solamente está cogiendo un porcentaje del 3% del mercado, del total que puede llegar a ocupar, no estás entendiendo el precio real. Es decir, Amazon, cuando empezó, era imposible prever que llegaría a valer lo que vale ahora. Siempre pongo el mismo ejemplo, pero es que es un ejemplo muy gráfico. Amazon empezó vendiendo libros. Hace 3 meses se me rompió el mango de una nevera de mi casa. Y compré la pieza de repuesto del mango de una nevera usando Amazon. Hace 20 años era imposible prever
que Amazon acabaría vendiendo mangos de nevera en su página web y que en vez de ir a la tienda de siempre lo buscarías desde el móvil, ni siquiera desde el ordenador. En el año 2000 la gente ni siquiera hacía compras a través del móvil. Fue mucho más tarde. Entonces, esto es un poco lo importante que es entender el ecosistema, poner el foco, en vez de en el precio final, en entender el ecosistema y en entender que se van a construir ecosistemas enteros encima de estos raíles de comunicación. Cuanto más profundos sean tus conocimientos de blockchain, de los fundamentos, de todo este ecosistema, más tiempo vas a aguantar con esos activos digitales y, por lo tanto, la única cualidad que necesitas realmente es tener paciencia. Paciencia es la virtud que mejor paga en estos momentos y entender muy bien el ecosistema. ¿Y hay alguna pregunta que más que hayan hecho en Twitter? Hay más preguntas aquí. A ver, voy a contestar todos. O sea, hay Rodrigo, Luisa, Daniela. Bueno, voy a empezar con Rodrigo Romero, que nos pregunta, ha puesto, tengo una pregunta para ustedes. Como expertos, yo compro en Bitso. Me han comentado que suba mis criptos al libro mayor, pero no entiendo. Me dicen que no confíe en el exchange y ni en las carteras frías. ¿Qué recomiendan? A ver, perdona, Francisco, a lo mejor me puedes ayudar. ¿Qué significa eso del libro mayor en español? Como sabes, no es mi lengua materna. El libro mayor es el ledger. Bueno, sí. A ver, voy a contestar a Rodrigo y vosotros me decís si estáis de acuerdo. Es muy parecido con lo que hemos dicho antes, ¿no? O sea, no sé, esta exchange Bitso sí que lo he escuchado, pero recomiendo siempre comprar tu XRP porque sí, las exchanges van a quedarse aquí porque son necesarias para comprar, pero hay que dejar siempre en la cartera fría. O sea, en el momento que usted tenga el XRP en una exchange, la exchange puede hacer lo que le dé las ganas con tu criptomoneda. O sea, muchas veces ellos ni siquiera tienen toda la criptomoneda ahí porque la ponen en... ahora se me olvidó la palabra. Un segundo. Bueno, lo ponen ahí para generar yield. O sea, ni siquiera... Sí, staking. Se puede hacer staking con tu criptomoneda. Pueden hacer lo que quieran. Y como ha pasado con FTX, que se han falido, o sea, se ha cerrado la exchange, la gente ha perdido el dinero, pero cuando tú tienes en la cartera fría, tú tienes las claves de tu criptomoneda. O sea, ¿cuál es la parte positiva? Es que nadie tiene acceso a tu criptomoneda. Tú tendrás las palabras mágicas, las palabras clave y podrás accesar a tu criptomoneda. Pero, ¿cuál es el problema de eso? Es que si tú pierdes las claves, no puedes llamar la exchange y decir, mira, he perdido la contraseña, ¿me podéis ayudar? Eso sí que podéis hacer en un exchange, pero cuando tenéis las claves, no. Después aquí pone Luisa, que me ha dicho que compra en Binance en Colombia. Sí, yo lo veo bien que lo compre en Binance. Incluso, en mi opinión, estoy en cripto desde hace 2017, Binance es la exchange más segura, pero el futuro es muy ¿cómo se dice en español? Impredecible, sí. Entonces, lo mejor es sí sacar de la Binance y poner, si no quieres comprar el Ledger porque cuesta dinero, hay que comprárselo en internet y puede tardar que llegue, que vaya en la Apple Store o en Samsung o no sé cuál móvil tengas y pongas Shum Wallet, que es una aplicación azul. Vas a seguir las instrucciones, crear tu cartera y pasas tu XRP para ahí porque vas a tener las llaves. ¿Vosotros queréis agregar algo en estas respuestas? Francisco, Raúl. No, alineado, creo que con lo que dices al final, donde lo compres, Binance, mándalo a tu cartera fría, es muy importante. Es básicamente el símil o lo similar a una cartera de mano, ¿no? Donde tú tienes tu efectivo, lo que tienes que cuidar son tus llaves privadas para que, bueno, no tengas problema, pero alineado, ¿no? Porque las mejores opciones son esas. Y me preguntaron aquí en Facebook
la parte de dónde comprar en Estados Unidos, la única opción es Upcold. Realmente no existe otra. Aquí me pone también Daniela, ¿qué os parece eToro? Creo que es eToro, ¿no? Bueno, yo tuve una experiencia con un cliente porque nosotros tenemos una academia y ayudo a los clientes a comprar, y de verdad que la única vez que he utilizado eToro no me ha gustado nada, también porque te complicaban un montón ahí de hacer el trading y después sacar los XRP se tardaba un montón, entonces no recomiendo eToro. A lo mejor puedes comprar la primera vez ahí, pero que lo saques el primer posible. Más una pregunta. Sí, sí. ¿Quieres agregar? Simplemente añadiría que mucho cuidado, por ejemplo, con algunas plataformas que te permiten comprar XRP o activos digitales, pero no te permiten retirar esos activos digitales. ¿Por qué? Porque se usan una fórmula que se llama IOU, como por ejemplo Revolut. Sí, yo voy a decir eso de Revolut. Revolut te facilita comprar, pero no tienen la opción por ahora, creo que lo están desarrollando, para poder retirar tus activos. Es decir, cuando compras a través de Revolut, no estás comprando XRP, no se te asigna una billetera y no eres propietario de XRP. Simplemente Revolut se compromete a IOU, te debo el valor de lo que en euros o en dólares o en la divisa que estés usando para, pues si el activo sube de precio, te lo pagan, pero no eres propietario del activo digital. Con lo cual, muy importante que os informéis muy bien de cuando compráis, en qué plataforma estáis comprando y si os permiten retirarlo. Si no os permiten retirarlo, no uséis esas plataformas. Mira, hay otra pregunta que es de Rodrigo, que pregunta, ¿qué billetera es la más recomendable? Hay varias en Amazon y Mercado Libre. O sea, creo que está preguntando de comprar la cartera fría. Me ha pasado que me contacta mucha gente y me pregunta dónde tengo mis criptos y me ofrecen servicios. Le ha pasado, alguien me pasó un link que me dice que guarde en esta plataforma mis criptos. Bueno, yo lo que aconsejaría es Ledger. Y Francisco, tú me parece que ahí en la convención de París estuviste hablando con unas personas de la cartera, de carteras frías, ¿no? A lo mejor esa soporta XRP. Tangen. De hecho, aún tengo que hacer el vídeo. Me regalaron esta tarjeta, que es una mezcla entre billetera fría y tarjeta de pago. Es decir, guardas tus activos digitales en una billetera fría, pero te permite pagar con tus activos digitales. Han hecho un link, con lo cual es la única empresa que lo está haciendo, Tangen. Pero, como contestando a la pregunta que he dicho, nunca cedáis vuestros activos digitales a una tercera persona. Es decir, si os contacta alguien o si os contactamos nosotros en redes sociales o un perfil secundario con nuestra cara diciéndoos, oye, envíame tus activos digitales que te voy a dar una rentabilidad del X%, es una estafa. Van a hacer que envíes tus activos y luego van a desaparecer del mapa. No vas a volver a escuchar hablar de ellos nunca más. Y para poner en concreto, para que veáis qué cifras he podido registrar a una persona que suplanta mi identidad y que ya ha conseguido recaudar de mis seguidores 80.000 monedas de XRP. Porque como la billetera es pública, puedes ver cuánto XRP ha enviado. Se dedica a entrar en los perfiles, crea perfiles falsos, inunda mis redes sociales, tanto en TikTok, Instagram, ahora incluso también en YouTube, pone tu WhatsApp, te dice que envíes un link y esta persona en concreto ha conseguido estafar nada más y nada menos que 80.000 monedas de XRP, que es una cuantía bastante importante. Así que mucho ojo con a quién cedéis vuestros activos digitales. Es más, mucho ojo no cedáis vuestros activos digitales a nadie. Nunca os voy a pedir vuestros activos digitales. Compraos una billetera fría, Ledger o Trezor o Xoom y enviáis a vosotros mismos vuestros activos, que ese es el objetivo de las criptos. Así que mucho ojo. Francisco, solo añadir una cosa muy rápido. De acuerdo, es importante aclarar esto, ¿no? Todos tenemos clones de las redes sociales que se acercan a ustedes
y ustedes, como nos vieron en el vivo, confían en nosotros. Estas personas tienen un script bastante definido en donde dicen haz estos pasos para llevarte un fraude, ¿no? Entonces no den, como dice Fran, sus monedas a nadie. Ustedes gestionanlas, aprendan a invertir para que evitemos todos estos fraudes, ¿no? Y si lo ven, también repórtenlo para que podamos hacer fuerza hacia evitar todos estos clones que existen. Eduardo, ¿ibas a decir algo? Sí, aquí hay más dos preguntas que me ponen de KuCoin y Exodus, pero creo que es la misma respuesta de lo que hemos dicho antes, ¿no? Hay que sacar siempre de las exchanges y dejárselos en las carteras frías. No, te iba a decir solo que yo te he etiquetado en Instagram si quieres compartir, que así pueden llegar tus seguidores de Instagram también aquí en la live. He puesto el link para que la gente pueda entrar, porque yo he puesto en mi Instagram y sí vi que hay personas que han entrado desde Instagram. Perfecto. Hay una pregunta aquí en YouTube que creo que es interesante. Me gustaría su opinión acerca de que Ripple tenga aproximadamente 48% de sus reservas bloqueadas. Es lo único que me preocupa. Si estoy mal, por favor, corríjanme. Bueno, desde mi perspectiva, Julián, lo que sucede es que cuando Ripple lanzó las monedas con supply, se comienzan a lanzar en base a la oferta y la demanda, ¿no? Desde mi perspectiva, la demanda no ha dejado que Ripple tenga todo su potencial, ¿no? Y esta parte que está bloqueada o aún no se libera es relacionada a quizá todo lo que va a suceder, ¿no? Cuando se liste en Estados Unidos, en Coinbase, Bank of America prenda el switch, y Ripple comenzará a liberar estas monedas para empezar a disminuir esa parte, ¿no? Ese 48%, y algo bien importante, ¿no? Cuando el 100% de este supply ya está en el mercado, ahora sí vamos a la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Ahí se va a pelear por el precio, por la escasez de lo que es la moneda, ¿no? Ya todavía estamos, desde mi punto de vista, en un punto muy temprano, y es por eso que tenemos ese 40%. Imaginemos una acción en donde se lanzan 100,000 acciones, pero solo hay compradores para 50,000, ¿no? Entonces, la empresa tiene que comenzar a desarrollar proyectos, hacerse famosa, para que este otro 50% empiece a estar en el mercado. No sé qué opinan, Fran, Eduardo. Pues muy de acuerdo con lo que has dicho. Es muy criticado esto de que tienen el 48%, pero al final lo importante es si funciona, ¿vale? Es decir, ningún sistema es perfecto, simplemente tiene que ser mejor que el actual. Y si es mejor que el actual, es un poco como los coches automáticos, la conducción automática. Va a haber errores, pero si el fallo humano es de un 7% y hay un 7% de accidentes, ¿vale? Y la conducción automática permite que del 7 pase al 1%, efectivamente va a seguir habiendo un 1% de fallos, pero nos ahorramos ese 6%. Es decir, ningún sistema es perfecto. La gente está hablando siempre de no tiene que ser 100% perfecto en todas las áreas: escalabilidad, descentralización, seguridad, el trilema, ¿no? El trilema de blockchain. Pero al final lo que tiene que ser es mejor. Tiene que ser mejor que el actual sistema. Y es con creces mejor que el actual sistema. Eso no quita que en un futuro pueda haber versiones mejores con otros blockchains más avanzados, pero a día de hoy no hay rival. Yo estoy de acuerdo con lo que habéis dicho y quiero añadir algo solo como hemos discutido en la Convención de París, ¿no, Francisco? O sea, que quería hablar un poco más del ecosistema del XRP Ledger, porque, bueno, os contamos un poco cómo ha sido en París, ¿no? Porque yo conocí a Francisco ahí en este evento de París porque estábamos los dos, donde estaba hablando la presidenta de Ripple, y él me ha visto y luego ha venido a hablar conmigo, entonces empezamos a ver que pensamos de manera muy parecida, ¿no?
Y hemos tenido la oportunidad en el último día de ir a una fiesta donde estuvimos con mucha gente de Ripple, ¿no? Con Stephen y otras personas, y yo antes estaba con Anthony. Son todas personas que trabajan en Ripple. Y al que salimos de esta fiesta de encerración del evento de la Paris Blockchain Week, nosotros nos miramos con una cara como, oh Dios, tenemos que hacer algo en el ecosistema de XRP. Entonces un mensaje que quiero dejar a la gente que nos está escuchando es que XRP es mucho más que solo una moneda, porque hay maneras de monetizar, y no solo de monetizar, pero de construir un networking que es muchas posibilidades. O sea, por ejemplo, tenemos el XRP, que es la moneda, tenemos el XRP Ledger, que es el blockchain donde está inserido el XRP, y tenemos la XRP Community. O sea, son 3 secciones diferentes. Yo mismo ayer hice un video explicándose a la gente cómo pueden disfrutar de este ecosistema. O sea, una persona hoy puede ofrecer un servicio, puede crear un producto y venderlo todo en XRP o cualquier moneda del ecosistema XRP Ledger sin pagar impuestos, sin tener problemas de altas fees en las transacciones. O sea, yo veo muchísimas posibilidades, no solo para la moneda XRP, pero así como todo el ecosistema. Entonces pregunto, Francisco y Raúl, ¿cómo vosotros veis el futuro para el XRP Ledger? Y cómo la gente puede, de cierta manera, beneficiarse de este ecosistema maravilloso. Pues a corto plazo, creo que a corto plazo, el otro día en una llamada con Raúl nos pusieron un ejemplo muy bueno. Creo que a corto plazo nos espera un camino un poco doloroso, o que puede ser doloroso, en el sentido de que es como una rosa, lo explicó uno de los miembros de la academia. Hay que subir por una rosa y para llegar a la rosa tienes que pasar por la parte de los pinchos. Entonces, ahora mismo estamos pasando por la parte de los pinchos y la pregunta es cuánto tiempo va a tardar ese recorrido de los pinchos hasta que lleguemos a nivel de comunidad a la parte de la rosa, ¿no? Pues que eso equivaldría a claridad regulatoria, utilidad, adopción por parte masiva de los bancos centrales, etcétera, ¿no? Pero ¿a dónde veo el ecosistema? Estoy muy de acuerdo con lo que has dicho tú. Hay que hablar de 3 cosas. El activo, XRP, el ledger, por la cantidad de proyectos que se pueden construir encima, y la comunidad. Por eso hemos montado el 29 de abril en Madrid el primer meetup del ecosistema XRP Ledger para empezar a generar comunidad en torno a todo esto, toda la temática, pues si eres desarrollador, ¿no? O si eres inversor, o estás pensando en pivotar tu carrera, quieres empezar a involucrarte y conectar con otras personas que piensan igual que tú. 29 de Madrid, os dejaremos el link del meetup para que los que queráis uniros podáis. Y contestando a tu pregunta, creo que va a ser la tercera ola. Hemos visto la primera ola con Bitcoin, hemos visto la segunda ola con Ethereum y creo que la tercera va a ser con XRP. Es decir, ahora mismo no somos capaces de comprender la cantidad de ecosistemas y de proyectos que se van a construir encima del ledger y la cantidad porque estamos en una etapa muy temprana. Tan temprana que estamos en la etapa de pre-regulación, que esa es precisamente la oportunidad. Cuando haya claridad regulatoria, la oportunidad habrá desaparecido. Hay que posicionarse antes y creo que va a ser masivo, va a ser enorme, solo que hay que tener paciencia y involucrarse, es decir, no te quedes mirando, sino que construye. Una de las cosas que me gustó mucho de la conferencia de París, en la que estuve con Eduardo, fue que el primer día era una jornada de puertas abiertas para que la gente que quisiese aprender sobre el ecosistema o simplemente buscaba trabajo, pues tenías a Amazon Web Services, tenías a Stellar, tenías a Ledger, que tenían ponentes explicando, oye, cuáles son los requisitos que pedimos para los empleados
o cuáles son los requisitos de reclutamiento para que te involucres en el ecosistema de XRP, en el ecosistema de blockchain, no de XRP. Y lo que decían es que no buscan tanto que tengas experiencia previa, sino que qué puedes hacer para demostrar que te has involucrado con el ecosistema. ¿Qué has hecho por el ecosistema? ¿Qué has hecho para aportar, para construir por el ecosistema? ¿En qué proyectos has estado involucrado? ¿De qué forma, no? Has contribuido a todo este ecosistema? Pues os animo a que hagáis lo mismo, pero con el ecosistema de XRP Ledger, y que empecéis a crear comunidad en vuestra zona a nivel local, pues en el caso de Raúl en México, Eduardo en Grecia, que también estará en el evento de Madrid el 29. En el caso de pues el país en el que estés, empieza a organizar meetups, porque estamos en los inicios y va a ser mucho más grande en el futuro. Creo que ahora mismo no hay límite. Obviamente habrá un límite, pero ahora mismo estamos en una etapa tan temprana que no somos capaces de ver el límite al crecimiento. Sí, también entender bien lo que es el proyecto de XRP, ¿no? Al final, Ripple, XRP resuelven un problema de liquidez bastante importante, en donde no solo los bancos, sino también la tesorería de un país, la tesorería de una empresa puede resolver un tema de liquidez, ¿no? Actualmente las empresas tienen cuentas con dólares, en euros, en yenes, y con XRP pueden eliminar todas estas cuentas, esta tendencia de cuentas, este dinero inactivo, y poner un proyecto en XRP para resolver ese tema, ¿no? Y para hacer transferencias inmediatas. Entonces, el potencial de XRP no solo se limita a los cross-border payments o la tesorería de los países, ¿no? También se puede implementar en una empresa mediana, y bueno, ahí el potencial de desarrollar procesos, proyectos y eliminar costos es impresionante. ¿Y tú, Eduardo, cómo lo ves? ¿Cómo ves contéstate a tú misma a la misma pregunta que... Mira, yo quiero poner a la gente en contexto esa situación de cuánto adelantados vamos en eso todo, ¿no? Entonces, y tú estabas conmigo ahí, o sea, me encanta contar esa historia, porque estábamos yo y Francisco en el evento de París, la Paris Blockchain Week, que es el evento más importante en Europa de criptomonedas, ¿no? Y ahí estaba como Ripple tenía uno de los mayores estándares there, y teníamos Stellar, y teníamos Algorand y muchas otras criptomonedas. Y estaba la presidenta de Ripple, estaban personas representando a Stellar como Danielle Nixon, y bueno, nombres muy grandes de la criptomoneda, especialmente de XRP y XLM. Lo que ha pasado es que yo y Francisco estamos ahí grabando unos videos y hemos dicho, bueno, vamos a preguntarse a la gente qué piensan, y ese video ha viralizado, ¿no? Porque ha llegado a muchas visualizaciones, pero lo que nosotros teníamos una idea, ¿no? Vamos a preguntar a la gente qué prefiere, XRP o Bitcoin. La gente, ¿cómo está dividiendo su cartera, ¿no? Porque nosotros muchas veces, ¿por qué estamos en este ecosistema? O sea, uno está aquí en Twitter, o claro, yo sigo mucha gente que habla de XRP. Entonces, tú te haces esa idea que la gente ya sabe lo que está pasando, ¿no? Que, bueno, es algo bueno, pero que la gente está enterada. Entonces, en este evento de París, y ahí son todas personas inversores de criptomonedas, no estamos hablando que hemos salido en la calle, en la Gran Vía en Madrid, a preguntárselo a las personas de la calle. No, hemos preguntado en un evento de criptomonedas que es el más importante de Europa, que el ingreso de este evento está arriba de los 3.000 euros, o sea, no era para cualquier persona entrar ahí. Y entonces preguntamos a la persona, ¿usted qué prefieres, XRP o Bitcoin? No ha tenido una persona que haya dicho XRP. Después hemos preguntado, ¿y vosotros cómo tenéis organizado? Si tuvieran $10,000, ¿cómo organizarían vuestra cartera, vuestra wallet? 100%, y ni puedo decir como 95%, ¿no, Francisco? El 100% tenía 70% o 80% Bitcoin.
20% o 10% Ethereum y después se ponían un 10% en otras criptomonedas. Y nosotros cuando hemos terminado esas entrevistas como que pusimos las manos en la cabeza así y decíamos, pero ¿cómo es posible, no? O sea, la gente está aquí, tiene toda la información del mundo y todavía no se están enterando de la importancia de XRP. Por eso yo digo aquí, la persona que están asistiendo y escuchando esta live, este Twitter Spaces, nosotros estáis en YouTube también, que estamos en todo lado, y tenemos que hablar de cosas serias, o sea, estamos muy adelantados, muchísimo adelantados, y eso es lo que quería llamar la atención, para que la gente no pierda tiempo y tome las actitudes, porque estoy seguro, vamos a volver a tener esa conversación en 2 años, en 3 años, ya va a ser diferente. Exacto, es que en el ecosistema de las criptos, también, a pesar de ser un ecosistema muy avanzado, también hay una actitud muy conservadora dentro del ecosistema. Y la actitud conservadora es simplemente mirar hacia proyectos que ya han subido en el pasado. Es decir, Bitcoin y Ethereum. O sea, la gente no se sale de esas dos. ¿Por qué? Porque la gente tiene miedo de salirte de las líneas, ¿no?, de actuación. Es más fácil decir que Bitcoin va a llegar a valer otra vez $70.000 que decir que la tercera ola de cripto va a ser XRP. La gente prefiere quedarse... Hay actitud conservadora. Entonces, era muy llamativo ver que estábamos en un sitio donde, en teoría, la gente es muy consciente de todo lo que está ocurriendo y ver que aún así prima el ser conservador. Son eventos que te abren mucho los ojos y sí. Yo creo que vienen curvas los próximos 18 meses. Creo que va a ir para largo, pero simplemente yo creo que la gente quiere ver movimiento en el precio ya, pero hay que tener paciencia. Creo que hay que hacerlo mucho más a largo plazo y veremos cómo evoluciona el ecosistema, pero desde luego hemos entrado muy pronto. Creo que hemos entrado muy pronto, pero dependiendo del ritmo al que vayan los acontecimientos a nivel geopolítico, es decir, hiperinflación, guerra de criptodivisas, etcétera, puede que no estemos tan pronto y que los acontecimientos se aceleren, que es la parte que estamos intentando adivinar, pero que nadie sabe, nadie tiene información privilegiada. Todos estamos intentando hacer un esfuerzo para intentar entender el timing, pero realmente hemos entrado pronto. Aún así, no te relajes y si puedes actuar hoy, actúa hoy, edúcate y involúcrate desde el minuto 1. ¿Más preguntas, Eduardo, en Twitter? Sí, estoy mirando ahora. Sí, a Luisa, solo de contexto que antes me he equivocado porque ella ha dicho Exodus y yo hice una confusión que era una exchange, pero así que Exodus es una cartera y entonces yo veo que tiene también interoperabilidad con Trezors, entonces que sí, en Exodus tienes las claves a tu moneda. Y aquí me pone más una pregunta, a ver... Hay uno que, pero ha puesto en inglés, que pone, yo creo que CBDCs nos van a traer tiempos de China. Eso lo hemos discutido antes, pero eso lo he visto ahora. Y bueno, eso ya creo que lo hemos contestado, ¿no? Porque me ha puesto eso hace 40 minutos, lo vi ahora. Y aquí pone Felipe, sí que ya se habló sobre los exchanges, ¿por qué comprar wallets? Ok, bueno. Pueden escribir las que se recomienda. Otra vez, bueno, sí. Shum, Trezors, Ledger, ¿se me olvidó alguna? Francisco o Raúl, ¿no? Tangem. Vale. Tangem también. Y pues si os parece, vamos haciendo un wrap-up. ¿Qué última idea querríais transmitir a la audiencia que nos está escuchando? Si tenéis que transmitirle una idea sobre algo que tienen que hacer o algo que queráis transmitir, un concepto. Por empezar, no tiene por qué ser una frase, puede ser un... Sí.
Bueno, desde mi lado creo que siempre investiguen en qué van a invertir, y en el caso de Ripple están invirtiendo en algo grande, ¿no? Entonces las cosas grandes se cocinan lento, ¿no? No esperemos volatilidad inmediata que llegue a $1,050,000 de manera inmediata. Tenemos que ser pacientes, tenemos que estar atentos a las noticias, a lo que se empiece a desarrollar, ¿no? Sin embargo, siempre cuiden su dinero, protejan su dinero, y al investigar en qué están invirtiendo, que estén convencidos, seguramente traerá retornos interesantes. ¿Y tú, Eduardo, qué idea quieres transmitir a la audiencia que nos está escuchando? A la audiencia que está escuchando, que no pensáis demasiado, pero que tomáis acciones. O sea, hay un motivo por lo cual estáis aquí escuchando esa conversación. Yo no creo en casualidades. Yo creo que las cosas pasan por un motivo, por una razón. Y yo veo que estamos en un momento que, en mi opinión, es el más importante en términos financieros, y no solo de las últimas décadas, y creo que es una oportunidad tremenda, y especialmente con toda la información que tenemos. Yo invito a las personas que sigan buscando, que no crean a nosotros lo que estamos diciendo aquí, pero que hagan siempre su propia búsqueda, pero que arriba de eso todo, que den mucha importancia no solo para XRP, que sí que me encanta y que tengo un montón de XRP, pero al ecosistema de XRP, y que puedan siempre encontrar maneras de monetizar y de crecer y construir en esta plataforma. ¿Y tú, Francisco, qué opinas? Pues yo les diría que estamos viviendo literalmente momentos que son históricos. Lo decía Putin y el presidente de China hace 2 semanas, que decían que los eventos que estamos viviendo ocurren cada 100 años, cada 3 o 4 generaciones, y que los momentos de crisis son también los de más oportunidad. La oportunidad ahora está en el ecosistema de blockchain, y les diría simplemente que se involucren, que aprendan cada día un poquito, 10 minutos, escucha un podcast, cómprate un libro, apúntate a una academia, fórmate, conecta con gente y, importante, empieza a construir algo relacionado con el ecosistema. De lo que sea, desde tu background, adaptado a tus experiencias previas, ya sea eventos o un perfil de redes sociales donde educas a la gente y explicas lo que vas aprendiendo tú mismo en el proceso. Involúcrate, es una oportunidad brutal, y ya está. Eso es hay que tomar acción. Lo más importante es que si el conocimiento no lo aplicas, se queda simplemente en tu cerebro, tienes que aplicarlo. Hay más una pregunta aquí que me acaba de llegar. Se llama Acerno y pone, déjame coger el móvil así lo puedo. ¿Qué opinión tienen? Por un lado se dice que la demanda SEC Ripple es todo una farsa, y por otro que JP Morgan tuvo algo que ver, y de hecho acaba de salir un artículo sobre JP Morgan sobre el asunto. Es que no sé de cuál artículo se está refiriendo porque no pone el link, pero vosotros queréis comentar algo de esto. ¿Tú sabes algo sobre lo de JP Morgan, Raúl? Sobre... Te perdí. Perdiste. ¿Me explicar algo? Bueno, muchos comentan que Ripple es una farsa, que es un fraude derivado al tema de Jeff McCaleb, ¿no? Que, digo, en YouTube hice un video a detalle de esto, pero básicamente Jeff McCaleb entró, fundó Ripple. En algún punto él quería dar incentivos en Facebook, el board de Ripple lo declinó y él salió de Ripple. Después hubo un tema de phishing con Stellar Lumens, etcétera. Pero cabe resaltar que Jeff McCaleb ya no tiene ninguna relación con Ripple. Todos los ex-artistas, las criptomonedas que él tenía relacionadas a Ripple, las dejó de tener o las vendió totalidad el año pasado. Entonces no tienen una relación con Ripple. Muchos
o hay una gran cantidad de personas que tienen esa mala idea, ¿no? De que Jeff McCaleb hizo fraude, que por eso Ripple hizo fraude, y no tiene nada que ver, ¿no? Los invito a consultar esa información a detalle en este video para que puedan tomar sus propias decisiones y evaluarlo, ¿no? Desde mi perspectiva, no tiene nada que ver y tampoco es algo tan grave, ¿no? Si Ripple ha durado en el mercado 10 años, no es que sea un fraude, ¿no? Los fraudes se tan rápido, se desaparecen y ya, ¿no? Entonces, estamos hablando de una empresa sólida, una empresa que ya está en 58 países y está lejos de ser un fraude. Me gusta la respuesta, solo que él hablaba de JP Morgan, no de Jack McCaleb, pero así que la respuesta se encuadra mucho y yo solo quería agregar a eso que ha sido él mismo, JP Morgan, lo quien ha dicho hace, no sé, 2 meses o algo así, que cuando Ripple gane el caso contra el SEC, que el XRP está apuntado para la adopción en masa. Entonces sí que no hay ningún indicio que... Sí que podemos decir que el proceso puede sí ser una farsa, pero que Ripple no tiene nada de farsa, es una compañía que está hace más años que Bitcoin en el mercado, entonces eso no hay ninguna duda. Y hay una otra pregunta aquí, y esa te la dejo a ti, Francisco, porque es una pregunta acerca de España. Me pregunta, en España, ¿qué plataforma es mejor en comprar criptomonedas? La más extendida, la que más se usa, bueno, yo no recomiendo ninguno en general, no me gusta atarme con ningún exchange, pero te recomendaría Binance, puedes usar Kraken, puedes usar KuCoin, dependiendo de lo opaco que quieras ser con la agencia tributaria. Al final hay que desmitificar mucho el concepto de que los exchanges son opacos. En un futuro, todos los exchanges van a pasar por el aro y todos van a acabar colaborando con las agencias tributarias. Binance tenía el cariño de la comunidad cripto al principio porque eran muy opacos. Pero obviamente si quieres entrar para la adopción masiva, necesitas cumplir con los reguladores y los reguladores obviamente implica también agencia tributaria, etcétera. Es decir, hay que desmitificar un poco el concepto de que hay exchanges que son mejores que otros, porque te aseguro que en un futuro Kraken, KuCoin, que son los más opacos habitualmente, acabarán haciendo exactamente lo mismo que Binance. El exchange realmente para mí es lo de menos. Lo importante es que lo tengas en una billetera fría. O sea que con eso, con Binance vas que chutas. A ver, de acuerdo. Eduardo, creo que hay una pregunta para ti aquí en YouTube. Raúl, ¿podrían hablarnos más sobre el proyecto de XRP Healthcare? Claro, sí. Eso va a ser un placer para mí hablar, como estoy dentro del proyecto. Soy el Head of Social Adoption. Y también lo estuve comentando mucho con Francisco en Francia acerca de este proyecto. No sé qué quiere saber él específicamente. Si lo quiere, no sé si puedes contestar, si quiere hacer alguna pregunta específica, pero lo que puedo decir es que lo que me gusta más de este proyecto, y para que vosotros sabéis, a mí me contactan muchas y muchas veces para hacer colaboraciones con proyectos. En los últimos años yo contaría, creo que más de, no voy a dar números, pero bueno, muchas veces. Yo siempre les he dicho que no, por un motivo simple. Si yo no veo confianza en el proyecto, yo no voy a entrar en un proyecto y no voy a promocionar este proyecto a mi audiencia en algo que yo no tenga 100% de confianza. Porque si vosotros sabéis, yo tengo otros proyectos de mi autoría, como por ejemplo, tengo la academia, como tiene Francisco también. Yo tengo los NFTs, que soy el co-founder de Alpha Huskies Club. O sea, todo lo que hago era de mi autoría, pero me ha contactado Kane, que es el fundador de XRP Healthcare. Me ha contactado en noviembre. Es un proyecto muy nuevo. Y sí que me ha compartido algunas informaciones acerca del proyecto y me ha interesado mucho, y entonces yo he aceptado entrar, y desde que he entrado esa ha sido la mejor decisión, especialmente porque yo veo la pasión que tiene
Ken, que tiene su padre también, que está envolvido en el proyecto. Y lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer, no, perdona, lo que se está haciendo, porque ya está funcionando y las cosas van tan rápidas en este proyecto que yo tengo que hablar ahora. Lo que hablaba yo hace 2 meses que iba a pasar, ya ha pasado, que estamos construyendo un decentralized marketplace, o sea, un mercado descentralizado donde las personas vayan a poder comprar medicaciones con costos reducidos, obviamente, porque cuando compras en criptomoneda vas a poder disminuir mucho tributaciones y costos y de transacciones y todo, entonces va a tornar las medicaciones más accesibles, especialmente en países que se están desarrollando, como mucho en África y Sudamérica. Pero más que eso, ahora los quiero explicar bien este concepto. O sea, imagináis un pueblo donde no hayan hospitales muy cercanos, ¿vale? Entonces, lo que va a pasar ahora es que las personas van a poder, estamos desarrollando una clínica digital del XRP Healthcare con profesionales, o sea, con médicos, con otras actividades más holísticas, donde las personas van a poder consultarse con un médico. O sea, imagináis un pueblo que alguien quiere consultarse, pero el hospital está, no sé, a 70 kilómetros. Y eso pasa mucho en muchos lugares del mundo. O hay personas que no les gusta ir físicamente al hospital. Entonces ahora las personas van a poder tener la posibilidad de entrar en la clínica que va a existir en el metaverso. Y a ver, atención aquí, yo no soy favorable al metaverso porque creo que eso quita a mucha gente demasiado tiempo en actividades que no importan. O sea, uno puede estar jugando, haciendo cosas que de verdad no tienen mucho que ver con desarrollar algo productivo en tu vida. Pero estamos hablando de salud y estamos hablando de dar la posibilidad de personas que no tienen acceso a un hospital, que ahora va a poder entrar en una clínica digital, va a poder hacer un seguro de salud, todo en XRPH, todo en criptomoneda, todo dentro del XRP Ledger. Y solo para explicar que todas las criptomonedas que existan dentro del XRP Ledger, o sea, doy ejemplos, XTIC, XPaynet, XRP Healthcare, todas esas tienen las mismas características de XRP, o sea, tiene la velocidad de transacción, tiene los bajos costos de transacciones, no consume energía, o sea, es idéntico al XRP, pero claro, XRP está muchos años adelantado en la liquidez y por eso no podemos utilizarlas para los usos financieros de los bancos. Esto es una exclusividad hasta el momento de XRP, pero sí que hay un terreno muy grande para que se desarrollen en este ecosistema. Y por eso me gusta de verdad y por eso tengo mucha creencia en XRP Healthcare. Y no sé si alguien tiene más alguna pregunta acerca, pero hice mi respuesta un poco larga. Bueno, está perfecto. Yo creo que lo has explicado muy bien para que la gente entienda. Claro, es muy más complejo que eso, pero tuve que reducir para que no esté aquí hablando 1 hora solo acerca de XRP Healthcare. Y aquí me llegan más preguntas. ¿Vosotros cómo estáis con el tiempo? ¿Seguimos contestando? Yo no tengo problema. ¿Estás bien? Por mí seguimos contestando. Vaya, Sin problema. me pregunta Desiree Rodríguez si FedNow utilizará XRP o no tiene nada que ver. ¿Quieres contestar a esa, Francisco? Pues es una muy buena pregunta porque hay muchísimos rumores sobre que va a usar FedNow. De hecho, se ha hecho viral porque Mason Belstrus, creo que es, empezó a decir que la moneda que va a ser usada por FedNow empieza por C, no me acuerdo ahora, pero es básicamente una moneda que empezó en julio de 2022. Cypherium, ¿no? Cypherium. Sí. Exacto, Cypherium. Y entonces usó como argumento, esto ha sido, me imagino porque ha sido viral en Twitter, en la parte de Mason, empezó a decir que Cypherium iba a ser usada por FedNow. Entonces, puso de ejemplo que hay un showcase, hay una página web que se llama FedNow, donde podéis ver los showcases de qué empresas han colaborado con
la Reserva Federal para hacer prototipos, ¿vale? Y efectivamente uno de los prototipos es Ethereum. Pero lo importante no es eso, sino que hay como 8 empresas, entre ellas Melon, Mastercard, Tranglo, bueno, y otras más que no me acuerdo ahora, que lo podéis ver, que todos y cada uno de ellos son partners de Ripple para on-demand liquidity y usan la infraestructura. Es decir, la Reserva Federal no va a anunciar jamás que hacen una colaboración directa con Ripple, sino que están usando intermediarios, como puede ser Tranglo, como puede ser, no me acuerdo ahora de todos los nombres, pero son partners. Entonces, lo importante es tener como criterio a la hora de invertir el estándar ISO 20022, ¿vale? Y los activos, perdón, las empresas que cumplen con ese estándar. Y si tienes en cuenta eso, yo no te puedo asegurar, porque no tengo información privilegiada, de que FedNow va a usar XRP, ¿vale? Pero el sentido común hace ver que si entiendes que el estándar ISO 20022 tiene un papel fundamental, no solamente para FedNow, sino para SWIFT, para UK, para el Banco Central Europeo, toda la normativa que están desarrollando, pues no hace falta ser un lince para llegar a la conclusión de que algún rol van a tener los activos digitales relacionados con ISO 20022. ¿Cómo se va a desarrollar eso exactamente? Pues el tiempo lo dirá, pero obviamente todas las piezas del puzzle con el paso del tiempo van encajando poco a poco. Lo que te puedo asegurar es que Ethereum no va a ser usado. Eso con un 100% de probabilidades, porque es un proyecto que se creó literalmente hace menos de 2 años. ¿Vale? FedNow llevan desarrollándolo más de 10. Y una de las primeras empresas, por no decir la única, que ha estado involucrada con la Reserva Federal, con Task Force en 2013, hace 10 años, era Ripple, ¿vale? No era Ethereum. Con lo cual, que la gente se quede muy tranquila con el tema de Ethereum versus Ripple, porque para mí no hay rival. Es más, quiero que la gente piense en la siguiente cosa. Ahora mismo está habiendo una crisis de liquidez en el mercado y hay dos instituciones que están supervisando la quiebra de Silicon Valley Bank. Uno de ellos es la Reserva Federal y la otra es FDIC, the Federal Deposit Insurance Company. Pues la persona encargada de supervisar la crisis de liquidez de Silicon Valley Bank es Michael Barr, que es un ex asesor de Ripple. Y la otra institución, que es FDIC, tiene a Jay Clayton, que es el que demandó a Ripple, supervisando la crisis de liquidez, pero es que resulta que su compañero de trabajo en el FDIC es Sandy O'Connor, que está en la junta directiva de Ripple. Es decir, tenemos a 2 instituciones supervisando la crisis de liquidez con 3 personas que entienden perfectamente cuál es el rol de XRP en cuanto a la liquidez. Y, quiero decir, es que para mí más evidente no puede ser, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, no me creas, desarrolla tu propio criterio, estudia. Si empiezas a escarbar, vas a ver que el rol que va a tener XRP en el futuro va a ser masivo. Pone más aquí gracias ahí por la respuesta, estoy muy de acuerdo, Francisco. Aquí pone más una pregunta, no es como una pregunta, pero un comentario, y ese es de México, Rodrigo, y pone: creo que la gente que critica XRP es por falta de conocimiento. O sea, él dice que ha invertido porque las criptos cumplen con regulación en ISO 20022, y estoy de acuerdo. Yo creo que hay más un motivo, no solo por falta de conocimiento, pero algunos que tienen miedo que les vaya a afectar su wallet. Por ejemplo, gente que está fuertemente inversida en Bitcoin, o gente que está desarrollando proyectos en otros ecosistemas, y que claro, cuando se dan cuenta que algo está llegando y que algo tiene funciones superiores, ya les da un poco de miedo. Entonces yo creo que hay 2 motivos: uno es el miedo y la otra es la falta de conocimiento. Estoy de acuerdo con él. Y de acuerdo.
Bueno, creo que es esto. Si alguien quiere hacer más alguna pregunta aquí en Twitter Space, puede levantarse la mano. Si no, creo que vamos a terminar el espacio. Quería agradecer a vosotros, a Francisco y a Raúl, y también creo que tenemos aquí para informar a la gente, al menos yo, no sé, quiero preguntárselos bien, que eso sale todo muy espontáneo, ¿no? Para que hagamos un espacio semanal siempre en español. Yo creo que especialmente en Twitter no hay casi prácticamente nada en español, está todo en inglés, y creo que así tenemos la oportunidad de crear una comunidad de personas que hablen español y que estén interesadas en XRP, gente que esté en México, gente que esté en España. Yo ahora, solo para terminar, que vamos a, ¿qué día, Francisco? El 29 de abril, ¿no? Exacto, el 29 de abril vamos a tener el primer meetup en la península ibérica de XRP Ledger para precisamente lo mismo. Hay que empezar a hablar de esto, hay que empezar a educar a la gente, por eso queremos hacer las llamadas semanales sobre las noticias de XRP, comentarios, etcétera, hacerlo más interactivo también y que vosotros podáis participar con preguntas y vuestras sugerencias. Pero muy de acuerdo. También agradeceros a vosotros, a Raúl y a Eduardo, por este espacio, que yo creo que es importante que empecemos a educar a la gente. También aprendemos nosotros en el camino muchísimo, porque siempre estamos aprendiendo, y empezar a explicar de qué van las criptos realmente, que XRP no es una estafa, a pesar de la demanda, y que va a jugar un rol brutal en el futuro y que ellos pueden participar también. Y Sí, de acuerdo con ustedes. Muchas gracias también por su participación, y creo que la propuesta de Eduardo es fenomenal, ¿no? Podemos educar e informar al público de habla hispana de todos los acontecimientos, ¿no? Del mundo cripto. Estamos temprano y no hay mucha información, ¿no? Entonces creo que es una gran propuesta y de mi lado cuenten conmigo. Nos falta buscar un título a las llamadas semanales. Claro, tenemos que crear un título, y si las personas tienen algunas ideas, podéis compartir con nosotros. Y quiero solo decir también, para que seguís aquí en Twitter vosotros a Francisco y a Raúl, si vosotros, porque ellos no están, a ver, Raúl es el co-host, entonces podéis seguirlo. Está aquí que pone Fórmula Bullish, y Francisco no está aquí en lo espacio ahora, pero si buscáis en Twitter, o sea, si vas a mi perfil, vas a mirar que yo hice un tweet no hace muchos minutos que pone ahí que estamos en directo con, y sí que he etiquetado a Francisco, que se llama It's Coach FO en Twitter, se ha entrado aquí en el espacio ahora y es el co-host. Entonces invito que dais un follow a los dos, y nos vamos a ver otra vez en la próxima semana. Muchas gracias a todos, y bueno, buenas tardes, buenos días, no sé qué hora es en vuestra ciudad ahora. Buenas noches para alguien que esté, no sé, en Japón. Y bueno, muchas gracias. Pues nos vemos la semana que viene. Un saludo a todos y vienen más cositas. Chao, gracias. Chao, chao.